Trabajaba como trabajador de campamento cuando esto me sucedió. Además de mí, había un chico navajo de mi edad también trabajando. Lo llamaremos Jason. Nuestro trabajo era cuidar de los caballos y los campistas, hacer comida y mantener el sitio limpio para el próximo grupo de campistas. La empresa para la que trabajábamos tenía rifles de emergencia en el remolque que usábamos, junto con 2 perros guardianes. Los visitantes más comunes que teníamos eran los guardabosques, que pasaban periódicamente cada 2 días al menos, para revisar los campamentos a largo plazo. Conocíamos a estos tipos por su nombre, y solíamos tener una olla de café esperándolos cada vez que pasaban. Trabajar en la naturaleza es agradable. Tener algo de compañía esporádica casi lo hace sentir normal. Una noche, después de un largo paseo a caballo, regresamos al campamento solo para descubrir que había un coyote patrullándolo. Lo observamos desde la distancia antes de que nos viera, y luego se alejara. No sé por qué, pero Jason tenía un presentimiento muy malo después de verlo. Los demás trabajadores no parecían estar preocupados, pero no eran quienes tenían que vivir en el sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como nosotros. Tal vez solo eran nervios, pero ambos teníamos esa sensación de estar siendo observados toda la tarde. Eventualmente, llegó la noche y todos nos dormimos. Nos despertamos con golpes en nuestra puerta y alguien llorando afuera. Nos levantamos para investigar. Jason fue a verificar las persianas y vio que era un campista, así que lo dejó entrar. Entraron completamente aterrorizados y nos contaron que una de las chicas con las que estaban había escuchado un sonido que parecía uno de sus amigos afuera, solo para pisarlo mientras ella salía de la tienda. Ahí fue cuando empezaron los lamentos, que los despertaron a todos. Aparentemente, habían durado unos 20 minutos antes de venir a despertarnos. Mientras nos contaban esto, los lamentos se detuvieron y luego comenzaron de nuevo en un lugar diferente, mucho más cerca de los campamentos. Esta vez notamos que los perros estaban con nosotros, gruñendo fuertemente, pero con las colas entre las piernas. Sabían que estaban superados en número. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que cargué un cartucho en mi rifle, en el que Jason hace lo mismo. Después de eso, todo se quedó en completo silencio. Y quiero decir, en completo silencio, como si no se escuchara ningún sonido en absoluto. No sé si fue por lo asustado que estaba o qué, pero lo siguiente que supe es que escuché que mi nombre era susurrado desde la línea de árboles a mi izquierda. Lo admito totalmente, me meé encima. Fue y sigue siendo el momento más aterrador de toda mi vida. Miré a Jason, tenía los ojos muy abiertos y su rostro estaba pálido. Estaba mirando entre mí y de donde había venido mi nombre, igual de aterrorizado que yo, si no más. Ambos retrocedimos más cerca del fuego antes de que él tomara una de las ramas encendidas y la lanzara hacia el bosque. En este punto, los pocos campistas que nos habían seguido a la oscuridad estaban completamente perdiendo la cabeza. Un par de ellos también habían escuchado la voz y nos vieron lanzar ramas encendidas a las sombras, con los rifles en alto. Todos podían decir que algo estaba muy mal. Miré hacia atrás por solo un segundo, justo a tiempo para verlos retroceder hacia el remolque y luego cerrar la puerta. No muy genial, pero lo entiendo. Escuchamos un sonido extraño y vimos algo moverse lentamente hacia nosotros. Jason apuntó su rifle y disparó, alcanzando lo que fuera que estaba ahí. Después del disparo inicial, nos volvimos locos disparando a cualquier cosa que hiciera ruido dentro de ese matorral. La cosa que vimos acechando entre el follaje era del tamaño de una persona. Todo lo que pensamos que vimos después de eso estaba arrastrándose, así que nos quedamos afuera del remolque el resto de esa noche, hasta que llegaron los otros trabajadores. Nos vieron a ambos cansados, todavía aferrados a los rifles, y nos preguntaron qué demonios había pasado. Repasamos todo y salieron a investigar. Uno de ellos tenía una radio y contactó a los guardabosques. El camión verde salió del bosque no más de una hora después. Para el mediodía,
regresaron con 2 coyotes muertos. Aparentemente, lo que sucedió fue que el grupo de campistas actual había traído una gran cantidad de carne para asar, pero no habían sellado adecuadamente los recipientes, lo que atrajo a la manada de coyotes. Definitivamente tenía algunas cosas fantásticas pasando por mi cabeza, desde skinwalkers hasta fantasmas. Ver a la criatura real que causó todo eso fue completamente surrealista. Los guardabosques señalaron la parte más extraña. Uno de los coyotes estaba claramente muerto por el enorme agujero de bala en su costado, de uno de nuestros rifles. El otro coyote, sin embargo, no tenía heridas visibles. Definitivamente no había agujeros de bala. Su rostro estaba bloqueado en un gruñido loco, y todos sus músculos estaban tensos hasta el punto de la rigidez. No teníamos ni idea de qué lo mató. Parecía como si simplemente hubiera caído muerto durante el ataque. Jason estaba particularmente asustado cuando los vio y se negó a decirme por qué. Sospecho que tenía algo que ver con sus creencias personales, posiblemente la cultura navajo, pero no quiero asumir. Lo único que me dijo fue que debería haber un tercer cadáver. La gran cosa de pie que él disparó directamente en el pecho, pero no hay nada alrededor. Los coyotes no pueden hablar. Ambos escuchamos nuestros nombres susurrados esa noche. La cantidad de gore en toda el área era increíble. Sangre e intestinos pintaban el suelo, los arbustos e incluso los árboles de arriba a abajo. Los guardabosques tomaron un informe, pero nunca volvieron a nosotros con más información. Me llamo Robert, y ya no trabajo como guardabosques. Me retiré hace tiempo. Ahora tengo 80 años, pero en mis días como guardabosques en Colorado, me encontré con una especie de leyenda local en las montañas. Veíamos todo tipo de animales y cosas extrañas. Resulta que, si subías allí tarde en la noche, podrías encontrarte con una mujer. Vestía completamente de blanco, y lloraba sin parar por su bebé. Si tenías suerte, podías escucharla tarde en la noche. Bueno, una noche mientras caminaba, tuve un encuentro con esta mujer. Te juro que estaba allí frente a mí como si fuera pleno día en lugar de noche. Tenía un resplandor que era a la vez inquietante y hermoso bajo la luz de la luna. Estaba acampando en ese momento, de vacaciones, cuando esto ocurrió, y allí estaba ella, llorando y sollozando. Siempre había escuchado las leyendas, pero nunca las tomé en serio hasta que la vi con mis propios ojos. Lloraba y buscaba a su hijo, pero yo no podía hacer nada por ella. Sentí un escalofrío mientras la veía desaparecer lentamente ante mis ojos, su llanto desvaneciéndose con ella. Pero eso no es lo más extraño que he visto en las montañas. También hay un grupo extraño de personas que usan máscaras de cráneo y se reúnen allí por la noche. Los encontré una vez y tuve la suerte de no ser visto. Estaban bailando con túnicas y llevaban esos cráneos de los que hablo. No sé cómo explicarlo, pero supongo que eran una especie de culto. Han habido informes de personas desaparecidas en las montañas, pero no estoy seguro si tienen algo que ver con este grupo o simplemente son desafortunadas coincidencias. Hay algo más que nunca he visto personalmente, pero he escuchado mencionar. Algunas personas han visto ovnis en la zona. También suceden luces extrañas y sonidos inusuales. De hecho, creo que Colorado es un lugar bastante interesante cuando consideras todas las cosas que yo y otros lugareños hemos presenciado aquí. Y por último, algo que me parece especialmente extraño y aterrador: los extraños gritos que se escuchan en las montañas. No me refiero al llanto de la mujer por su hijo, sino a gritos de terror reales que ocurren con frecuencia cerca de donde solía trabajar. Ocurren al azar durante la noche y son casi una ocurrencia nocturna allí. Vivo lo suficientemente cerca del parque como para escucharlos en mi patio trasero de vez en cuando. No son de ningún animal, son muy fuertes y distintivos. Estos gritos de terror no tienen un origen o fuente real, simplemente suceden de repente. Hubo un hombre hace algunos años que juraba que podía encontrar el origen, pero después de muchos intentos,
Nunca lo hizo. La última vez que subió, nunca más se le volvió a ver. Lo buscamos, pero nunca lo encontramos. Nadie presentó un informe de persona desaparecida tampoco, hasta donde llegaron la familia y demás, así que eventualmente la búsqueda fue abandonada. Cuando era más joven, me ofrecí como voluntario para el equipo de búsqueda y rescate en el pueblo donde vivía. Siempre me gustaba hacer senderismo, así que tenía cierto conocimiento del terreno local, por lo que tenía sentido ofrecer mi tiempo cuando fuera necesario. La región en la que vivía no era conocida por personas desaparecidas de alto perfil, pero teníamos misiones consistentes durante finales del verano y el otoño, que era cuando más me llamaban. Una vez, recibí la llamada sobre una persona que había desaparecido recientemente. El individuo estaba con un grupo que regresó de una caminata sin él y llamaron inmediatamente para informar. Los voluntarios solíamos ser convocados para estas misiones con bastante frecuencia, debido al rápido tiempo de respuesta y la naturaleza relativamente sencilla de las operaciones. Normalmente, estas personas simplemente se desviaban del camino o se perdían un poco, tal vez incluso se lesionaban, y había una alta probabilidad de éxito en la extracción. Por eso, se convocaba a todos los voluntarios disponibles lo más rápido posible. Todos los voluntarios fueron asignados a los guardabosques del parque o a las operaciones de búsqueda y rescate. Nos dividieron en grupos de 3 con un líder, lo que se dividió en 20 grupos de 4. Había muchas cabezas moviéndose en la oscuridad buscando a este hombre. Nuestro equipo trabajaba en una cresta inclinada que nos llevaba de regreso a un altiplano. Muchos de nosotros conocíamos bien esta zona y nos movíamos en una búsqueda en cuadrícula estándar. Había un murmullo de walkie-talkies y destellos de luz a lo lejos por todo el cañón. Nos dimos cuenta rápidamente de las luces que se movían como los equipos de búsqueda y rescate, y las luces estacionarias como campistas o estaciones de guardabosques. Estábamos atentos a cualquier fuego grande o luces intermitentes que recordaran a una señal de SOS. Los excursionistas se volvían creativos cuando estaban perdidos durante la noche. Nuestro líder estaba en contacto con los equipos al este y al oeste de nosotros. Luego cambiaban de canal para tener contacto general entre todos los equipos. Era una unidad súper organizada en aquel entonces, y me sentía orgulloso de estar involucrado, incluso si solo era un voluntario ocasional. Aunque recuerdo claramente que esta misión fue en un martes por la noche. De cualquier manera, nuestro equipo de 4 sentía que íbamos a ser uno de los que encontraríamos a este hombre. Llamémoslo corazonada, pero teníamos la sensación de que estaba en nuestro cuadrante de la cuadrícula. Era un paso atractivo a lo largo de la base de las montañas. Desde abajo parecía una pendiente suave y simple, algo que prometía una gran vista. Pero la realidad era que era empinado, escarpado y mucho más lejos de lo que parecía. Esta cresta tenía curvas que podían hacerte creer que una dirección era otra. Una vez que llegamos al altiplano, era tan plano y ancho que podrías pensar que estabas al pie de la montaña, no a 2000 metros de elevación. Además, podíamos escuchar algo moviéndose entre los arbustos periódicamente. El sendero estaba bastante crecido, así que en un silencio total, podíamos escuchar a alguien caminando a 1 kilómetro de distancia. Nos deteníamos de vez en cuando y escuchábamos, y gritábamos el nombre juntos un par de veces. Pensamos que podríamos haber escuchado una respuesta una vez, muy débil y más arriba en la cresta que nosotros. Una vez que llegamos a la cima del altiplano, podíamos escuchar que algo pisoteaba en el borde del bosque delante de nosotros. Los animales no harían eso con un grupo de humanos a pocos cientos de metros, sudando, gritando y brillando linternas. Los animales ya se habrían ido mucho antes de que entráramos en la zona. Estábamos seguros de que lo que sea que estaba merodeando era humano. Pero cuando alcanzamos la cima y nos metimos en la llanura, el canal de radio comenzó a zumbar con todo tipo de conversaciones. Un grupo al otro lado del cañón lo encontró a lo largo de un desagüe seco, justo en la dirección opuesta a donde pensábamos que estaría.
Nos alegramos de que lo hubieran encontrado, sin lesiones y en camino al tratamiento, pero nos sentimos un poco decepcionados después de habernos emocionado tanto. Además, estaba el pisoteo en los árboles que habíamos escuchado. Todos nos quedamos en la cresta y simplemente escuchamos, esperando volver a escuchar lo que fuera, pero nunca volvió a sonar. Después de 10 minutos mirando las estrellas, comenzamos el lento descenso de regreso al punto de partida, donde se había establecido el puesto de mando. Una vez que llegamos aproximadamente a la mitad de la cara de la montaña, podríamos ver las luces que nos guiarían en el último kilómetro o 2, mientras nos acercábamos al punto de encuentro. A medida que nos acercábamos a ese punto intermedio, pudimos ver una luz mucho más cerca de nosotros, tal vez a solo unos cientos de metros abajo de la cara. No nos estábamos guiando por un mapa de senderos, sino por una serie de senderos de animales que nos llevarían más rápido a la cima. Mientras subíamos, nos dispersamos en una formación abierta para peinar el área, pero dado que ya habían encontrado al hombre, simplemente bajamos como un grupo. Nos detuvimos cuando vimos la luz. Era extrañamente brillante. Uno de los otros voluntarios sugirió que tal vez era el grupo al este de nosotros rezagado y esperando. Probablemente podían ver nuestras luces zigzagueando entre los árboles en nuestro descenso lento. No era raro que los equipos se encontraran durante las operaciones de búsqueda. Podía ponerse espeluznante y solitario allí afuera, en la oscuridad. Así que cuanto más, mejor era siempre la filosofía. El guardabosques se enlazó en el canal, y solo había equipos al este y al oeste de nosotros. Informó y preguntó si había otro equipo cerca de la posición que podíamos ver. Hubo un momento de silencio. Luego respondieron y estaba claro como el día. Esos tipos estaban a 2 o 3 kilómetros más adelante que nosotros, respectivamente. Un grupo prácticamente había llegado de regreso al puesto de mando y el otro estaba a solo 30 minutos de distancia. Agradecimos y cortamos la radio. Luego todos miramos hacia abajo a la luz que nos esperaba. ¿Qué demonios es eso? No pude evitar preguntar. Yo era el chico nuevo en nuestro equipo, y mi experiencia simplemente me superó. Resultó que nadie tenía una buena respuesta, y todos estábamos un poco nerviosos, incluso el guardabosques, y él vivía allí. Pero justo cuando comenzamos a descender nuevamente, la luz se apagó, desapareció por completo. Sin un momento, sin un parpadeo, sin desvanecerse, simplemente desapareció. Todos sacudimos la cabeza y nos adentramos en la oscuridad. Algunos de nosotros incluso encendimos linternas adicionales y linternas frontales, solo por desafiar a la luz que desapareció. Llegamos al área donde estimamos que debía haber estado la luz, pero no encontramos evidencia de nada. No había basura, ni huellas, ni humo, ni nada más. Incluso revisamos los árboles solo para estar seguros. Todos compartíamos esa sensación que llamaría ansiedad. Los 4 estábamos hablando sobre cómo no podíamos esperar para salir de la montaña. La ansiedad era casi palpable. Empecé a hablar con otro voluntario y nos distrajimos mientras caminábamos. Estábamos comparando pensamientos sobre ese extraño ruido que habíamos escuchado antes, y las luces extrañas que aparecían y desaparecían más abajo en la montaña. El otro chico estaba probablemente más asustado que cualquiera de nosotros. Estaba totalmente convencido de que ambos eventos estaban relacionados. Primero pensó que traficantes de personas habían atrapado al hombre, luego pensó en el Bigfoot cuando escuchamos el ruido, y ahora en ovnis con la luz desapareciendo. Sus teorías estaban por todos lados, pero quería discutir algunas ideas con alguien. Mientras tanto, el guardabosques y el otro chico nos adelantaron unos 100 metros. Mientras caminábamos, se emitió un ruido fuerte desde el grupo de árboles a nuestra izquierda, y ambos grupos nos detuvimos inmediatamente. El otro chico y yo empezamos a apresurarnos para alcanzarlos, caminando tan rápido como podíamos por el terreno. Justo cuando estábamos a punto de cerrar los últimos 50 metros, los dos nos detuvimos de nuevo en seco. Había otro sonido a nuestra izquierda, pero esta vez
Era mucho más cercano, tan cerca que solo él y yo podíamos escucharlo. Alguien susurró, «Oye», en los árboles. Era tan tranquilo, pero tan claro que no tuvimos otra opción que congelarnos. ¿Quién estaba tratando de llamar nuestra atención a la 1 de la mañana en medio de la nada? No pudimos evitar voltear y mirar, y aquí es donde las cosas se vuelven un poco especulativas porque él y yo no vimos lo mismo. Desde donde estaba posicionado, a unos pocos pies detrás de él y a la derecha, y él tenía una línea de visión directa. Ambos nos quedamos allí por un minuto antes de que este tipo gimiera y gritara. Luego colapsara totalmente en la maleza. Ambos estábamos allí parados durante un minuto, y luego, de repente, el tipo gimotea y grita y se desploma totalmente en la maleza. Está tratando de retroceder tan rápido como puede, revolviéndose en todas direcciones como un cangrejo. Sus luces están alumbrando en todas direcciones, lo que agrega al caos y me impide ver más allá. Lo ayudé a ponerse de pie justo cuando el guardabosques y el otro voluntario vienen corriendo hacia nosotros, ambos con armas desenfundadas, claramente mucho más preparados que yo. Preguntaron qué había pasado, a lo que solo miré al chico con el que estaba hablando y encogí los hombros. Explicamos la primera parte juntos, que escuchamos a alguien susurrar, «Oye», y luego los tres escuchamos el resto. Él dice que se volvió hacia los árboles después del susurro. Estaba mirando de un lado a otro a lo largo de los troncos, esperando que alguien saliera de alguna parte, a 10 pies de distancia, según el sonido de la voz. Mientras miraba, vio movimiento, pero nada de lo que esperaba. Dice que una persona comenzó a gatear por el suelo del bosque rápidamente y se movía hacia él. Dice que estaba a solo 5 o 6 metros de distancia, pero justo frente a él, mirando directamente hacia arriba. Había visto sus ojos reflejando la luz todo el tiempo, pero solo pensó que era resina. No lo era. Era una persona desnuda y extraña. Se mezclaban perfectamente con la tierra y las agujas de pino, y para cuando el chico se puso de pie, esa persona había desaparecido. Hicimos una búsqueda del área, llamamos algunas veces más, pero no encontramos señales de nadie. Hacía fresco para la temporada, así que una persona desnuda como esa habría tenido que estar drogada. Era la única explicación para su comportamiento. Todo el asunto fue una locura porque seguro que escuché ese susurro también, así que no estaba más allá de lo posible que hubiera una persona para acompañar esa voz. Después de no encontrar nada, seguimos bajando la montaña, pero ahora con un verdadero impulso para salir de esos bosques. Estábamos casi chocando unos con otros, todos apurados por no ser los últimos. Nadie quería ser el que tuviera la oscuridad persiguiéndolo. El guardabosques llamó por radio para preguntar si había alguna otra persona desaparecida en esa área esa noche, pero por supuesto, no había ninguna. La misión había terminado y él ni siquiera se molestó en reportar lo que los voluntarios vieron. Todos estuvimos de acuerdo en contarlo cuando regresamos. Nos tomó mucho menos tiempo ahora que estábamos jadeando hacia el puesto de mando. No vimos nada más, y después de hacer nuestro informe, un segundo equipo estuvo a punto de ser enviado a investigar, pero finalmente fue cancelado. Si había alguien más, tendrían que ser llamados primero. Nunca escuchamos nada más sobre la luz o ese extraño que se arrastraba en los bosques, pero seguro que fue una experiencia loca.